¿Hasta dónde llegaría una madre para salvar la vida de su hijo? La mayoría diría que daría su propia vida, pero Leonarda Cianciulli decidió que era mejor dar la vida de los demás. Imagina entrar en la casa de tu vecina más amable, esa que siempre tiene un consejo y un dulce preparado. Te sirve una taza de café, te ofrece un pastelito y mientras sonríes no sabes que tus restos ya están hirviendo en una olla de soda cáustica en la habitación de al lado. Hoy, en Viudas Negras, viajamos a la Italia de los años 30 para conocer a la jabonera de Correggio, la mujer que convirtió a sus amigas en jabón para romper una maldición gitana. Hola, bienvenidos, yo soy Virginia y esto es Viudas Negras, el canal donde analizamos la psicología y los crímenes de las mujeres más fascinantes de la historia. Hoy dejamos atrás las granjas de Indiana para entrar en los pueblos empedrados de Italia. Vamos a analizar el caso de Leonarda Cianciulli, una mujer marcada por la superstición, el miedo y un amor maternal tan tóxico que la llevó a realizar sacrificios humanos en pleno siglo XX. Quedaos conmigo, porque para entender el horror de sus pasteles, primero tenemos que entender la maldición que la perseguía desde la cuna. Leonarda nació en 1894, en Montella. Su vida no empezó con amor, sino con rechazo. Fue fruto de una violación, y su madre, Emilia, nunca se lo perdonó. Leonarda creció en un ambiente de odio psicológico constante. Hasta intentó suicidarse 2 veces antes de ser adulta. Pero el momento que cambió su destino fue cuando decidió casarse con un empleado de correos, un hombre que su madre desaprobaba. Se dice que el día de la boda su madre la maldijo solemnemente. Leonarda, profundamente supersticiosa como muchas mujeres de su época en Italia, creyó que esa maldición era una sentencia real. Y la tragedia no tardó en confirmar sus miedos. Quedó embarazada 17 veces. Perdió 3 hijos por abortos espontáneos y otros 10 murieron en la infancia. Solo 4 sobrevivieron y Leonarda juró que los protegería a cualquier precio, incluso si el precio era sangre. Desesperada por salvar a sus hijos supervivientes, Leonarda acudió a una gitana para que le leyera el futuro. La predicción fue devastadora. En tu mano derecha veo la cárcel, en tu mano izquierda el manicomio. Años después, cuando estalló la Segunda Guerra Mundial y su hijo mayor Giuseppe fue llamado a filas, el pánico se apoderó de ella. Convencida de que solo un intercambio de vidas salvaría a su hijo en el frente, Leonarda decidió que el destino necesitaba sangre fresca. Así fue como la vecina más querida de Correggio empezó a elegir sus víctimas entre sus propias mejores amigas. Leonarda no buscaba extraños, buscaba mujeres vulnerables, solteras y con ganas de cambiar de vida. Su primera víctima fue Faustina Setti. Faustina era una mujer mayor que soñaba con encontrar marido. Leonarda, fingiendo ser su mejor amiga, le dijo que le había encontrado al hombre perfecto en un pueblo lejano. Le dio una instrucción idéntica a la que usaba Belcunes. No se lo digas a nadie. Vete en secreto para no levantar envidias. El día de su partida, Faustina fue a despedirse de Leonarda. Lo que recibió no fue un abrazo de buena suerte, sino un golpe de hacha en la cabeza. Leonarda arrastró el cuerpo al armario y allí comenzó su primer experimento. Pero lo que hizo después es lo que separa a Leonarda de cualquier otra asesina. Leonarda no solo quería deshacerse de los cuerpos, quería purificarlos. En sus propias memorias, ella describió el proceso con una frialdad que pone los pelos de punta. Cortaba los cuerpos en 9 partes y recogía la sangre en palanganas. Luego ponía los trozos de carne en una olla enorme con 7 kilos de soda cáustica. Lo cocinaba a fuego lento hasta que la carne se disolvía en una papilla espesa y oscura. Cuando esa mezcla se enfriaba, le añadía colonia y aceites esenciales. El resultado, jabones perfumados que Leonarda
regalaba con orgullo a sus vecinos y conocidos. Imagina lavarte las manos con el jabón que tu vecina te regaló, sin saber que estás usando los restos de tu amiga desaparecida. Pero si lo del jabón te ha resultado perturbador, lo que hacía con la sangre te revolverá el estómago. Leonarda esperaba que la sangre se coagulara en las palanganas. Luego la secaba al horno, la pulverizaba y la mezclaba con harina, azúcar, chocolate, leche y huevos. Con esa mezcla horneaba bizcochos y pasteles de té crujientes. Ella misma escribió: eran de una calidad superior. Se los daba de comer a los niños que venían de visita, y Giuseppe y yo también los comíamos. Para Leonarda, comerse a sus víctimas era la forma definitiva de absorber su energía vital para proteger a su hijo. No era solo asesinato, era un ritual de canibalismo místico. La segunda víctima fue Francesca Suavi. A ella le prometió un trabajo como maestra en una escuela de monjas de Piacenza. Francesca, al igual que Faustina, escribió cartas a sus familiares diciendo que se iba lejos y que no la buscasen. Leonarda le robó sus ahorros, unas 3.000 liras, pero para ella el dinero era secundario. Lo importante era que la olla volviera a hervir. Con cada desaparición, Leonarda se sentía más poderosa, convencida de que los dioses estaban aceptando sus sacrificios y que su hijo Giuseppe regresaría sano y salvo de la guerra. La mamá de Correggio se había convertido en un alquimista de la muerte. En septiembre de 1940, Leonarda eligió a su tercera y última víctima. Su nombre era Virginia Cacioppo. Y aquí, homónima mía, la historia toma un tinte trágico. Vaya, Virginia no era una vecina común. Había sido una soprano de renombre que había actuado en la mismísima Scala de Milán. Leonarda la atrajo con la promesa de un trabajo como secretaria para un misterioso empresario en Florencia. Virginia, que añoraba sus días de gloria y quería salir de Correggio, cayó en la red. El 30 de septiembre, Virginia se puso sus mejores galas para despedirse de su querida amiga Leonarda, antes de partir hacia su nueva vida. Pero Virginia nunca llegó a la estación de tren. Leonarda confesó más tarde, con un cinismo que hiela la sangre, que Virginia fue su obra maestra. Según la jabonera, la grasa de la soprano era blanca y pura, lo que resultó en los mejores jabones que jamás había fabricado. Pero lo más aterrador fue el detalle de los pasteles. Leonarda dijo textualmente: su carne era gorda y blanca. Cuando se derritió, añadí un frasco de colonia y después de hervir mucho tiempo pude hacer un jabón cremoso de lo más aceptable. Los pasteles también salieron mejor. Esa mujer era realmente dulce. Imaginaos la frialdad necesaria para juzgar la calidad de un dulce basándote en la procedencia de la grasa humana que contiene. Leonarda ya no era una madre desesperada, era una psicópata disfrutando de su proceso creativo. Bueno, Leonarda cometió al final un error fatal con Virginia Cacioppo. A diferencia de las otras víctimas, Virginia tenía una cuñada muy perspicaz, la señora Albertina Fanti. Albertina no creyó la historia de la partida repentina. Además, alguien había visto a Virginia entrar en la casa de Cianciulli el día que desapareció. Y lo más importante, nadie la vio salir. Albertina fue a la policía. Al principio, los carabinieri no podían creer que esa mujer bajita, amable y algo excéntrica fuera capaz de hacer nada malo. Pero, cuando empezaron a investigar, descubrieron que Leonarda había estado vendiendo las joyas de la soprano y que su hijo Giuseppe había intentado cobrar algunos de sus bonos. La sombra de la sospecha se convirtió en un registro oficial. Cuando la policía entró en la casa de Leonarda, no encontraron una escena del crimen llena de sangre. Encontraron una cocina impecable, pero el olor era distinto. Había un rastro persistente de grasa y productos químicos. Leonarda fue arrestada, pero se mantuvo en silencio absoluto. Al principio intentó proteger a su hijo Giuseppe, asumiendo toda la culpa, pero la policía sospechaba que un solo par de manos no podía haber hecho todo ese trabajo. Fue entonces cuando Leonarda, para salvar a su hijo de la complicidad, decidió confesar. Y no solo confesó, dio detalles tan precisos y técnicos que los investigadores quedaron horrorizados ante la logística de su cocina de la muerte.
El juicio de Leonarda Cianciulli comenzó en 1946 y fue un circo mediático en Italia. La prensa la llamaba la jabonera de Correggio, pero lo que más sorprendió a los jueces no fue la crueldad de los crímenes, sino la actitud de Leonarda. Se sentaba en el banquillo de los acusados con una calma absoluta, como si estuviera hablando de recetas de cocina. Cuando el fiscal sugirió que ella no podría haber desmembrado los cuerpos sola por ser una mujer pequeña, Leonarda se ofendió en su orgullo de profesional y ¿sabéis lo que hizo? Exigió que la llevaran a la morgue para demostrar sus habilidades. En menos de 20 minutos, utilizando solo cuchillos de cocina, desmembró un cadáver frente a los ojos horrorizados de los expertos. No solo era una asesina, era una experta carnicera que se jactaba de su eficiencia. Y aquí te pregunto, ¿era Leonarda una enferma mental o una calculadora implacable? Los psiquiatras de la época estaban divididos. Ella afirmaba que su madre se le aparecía en sueños y que la Virgen le pedía sacrificios humanos. Pero la realidad es que Leonarda robó cada centavo de sus víctimas. Engañó, manipuló y ocultó pruebas con una lucidez asombrosa. Su diagnóstico final fue una mezcla de personalidad psicópata con delirios místicos. Ella no veía a sus amigas como seres humanos, sino como moneda de cambio para comprar la vida de sus hijos. Un narcisismo maternal llevado al extremo más sangriento. Leonarda fue condenada a 30 años de prisión y a 3 años en un asilo para criminales. Y aquí es donde la piel se eriza. Se cumplió exactamente lo que la gitana le había dicho años atrás. ¿Recordáis la profecía? En tu mano derecha veo la cárcel, en tu mano izquierda el manicomio. Leonarda pasó el resto de sus días entre los muros de estas instituciones. Nunca mostró un ápice de arrepentimiento. De hecho, pasaba el tiempo cocinando para las otras internas y guardias, aunque por razones obvias nadie se atrevía a probar sus pasteles. Leonarda Cianciulli murió de una hemorragia cerebral en el asilo de Pozzuoli en 1970. Hoy las herramientas de su cocina del horror, el hacha, los cuchillos y la olla donde hervía a sus amigas, están expuestas en el Museo Criminológico de Roma. La historia de la jabonera nos recuerda que la maldad más oscura puede esconderse tras la sonrisa de la vecina más amable. Nos enseña que la superstición, cuando se mezcla con el fanatismo, puede convertir una cocina en un escenario de pesadilla. Yo soy Virginia y esto ha sido un viaje al corazón de la oscuridad italiana. No olvides suscribirte a Viudas Negras para no perderte más de estos capítulos. Y la próxima vez que alguien te regale un dulce casero, asegúrate de saber qué hay realmente en el horno. Nos vemos en el próximo crimen.